chicas, bienvenidas una vez más a un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión lo quería compartir lo que sería una nueva serie que es de patronaje infantil o patronaje para niños. Y vamos a estar ocupando un libro que se llama Moldería para niños de Mergildo Zampara. Y este libro pues lo pueden perfectamente encontrar en internet, y si no, ocupar el CIC, y es básicamente el mismo procedimiento. Ok, vamos a empezar a hacer el trace base del talle trasero, que es como lo que empieza este libro. Y bueno, este libro nos dice que siempre que quieras trazar un molde se debe comenzar por la vasija o rectángulo que lo contiene, cuyos límites están dados en un sentido por la mayor medida de contorno y en el otro por el largo total de la parte del cuerpo a dibujar. Entonces empezamos con trace del trasero base. La medida a utilizar en este trace de trasero base corresponde a la talla 8 de la tabla anatómica de tablas de confección para niño. Este libro tiene algo muy peculiar que me gusta mucho, que es que ya vienen con aflojes como sus medidas base. Entonces tú nada más buscas la medida que requiere tu pequeño o tu pequeña y la puedes ocupar para lo que sería pues trazar estos bases, ¿no? Entonces voy a estar yo ocupando esta parte del contorno del pecho, 72 centímetros, y tiene creo que 2 centímetros de afloje todos estos talles. Entonces vamos a empezar. Dice, en este trazo, bueno, las medidas a utilizar en trazo de talla base corresponden a la talla 8 de la tabla antropométrica de talles de confección para niños. Contorno pecho 72, contorno cintura 60, contorno cadera 76, largo de espalda 32, contorno de cuello 31, anchos de hombro 11 y ancho de espalda 28. Entonces, si tu pequeño queda en estas medidas, puedes ocupar la talla 8, y si no, podemos buscar pues la medida que haga falta. Entonces, nada, recuerden que tiene 2 centímetros de afloje porque los pequeños crecen y necesitan esa como movilidad o esos aflojes para poder jugar y divertirse, que es el punto de ser niños, ¿no? Y bueno, nos seguimos. En este trazo, la vasija estará dada por, este es el rectángulo, estará dada por la cuarta parte del contorno de pecho por el largo del total de espalda. La primera medida deberá tener incluidos los 4 centímetros de holgura necesarias para que puedan respirar dentro de la prenda, y la segunda será tomada, como se explica en el capítulo anterior, por el centro de la espalda, desde el quiebre del cuello hasta la cintura, agregando 1 o 2 centímetros de amplitud para prever el rápido crecimiento del niño. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Yo voy a estar trabajando a escala 1 a 3 para cuestiones de espacio, pero básicamente voy a hacer un rectángulo de 18 centímetros, que es un cuarto del contorno pecho, lo que quiere decir que vamos a dividir nuestros 72 centímetros entre 4. Entonces marco, déjenme medio lo centro, mis 18 centímetros por el largo de 32 centímetros de espalda. Aquí pueden usar una regla L. Yo pues como está chiquito me acomodo perfectamente con una escuadra y voy a darle el largo. Y esto es lo que en este libro lo llaman la vasija, que es básicamente el principio de nuestro trazo. Entonces este mide 18 centímetros, que es un cuarto del pecho, y este es el largo espalda y mide 32 centímetros. Entonces aquí me recargo en este punto y trazo. Igual si me quedan medio choquitos es porque tengo los brazos muy alejados por todo el set que tengo. Un día esto les voy a poner una foto. Anyway, ahí está mi rectángulo que se ve súper mega choco desde acá. Bueno, no importa. Entonces, acuérdense que esta medida de 32 centímetros, si tu niño mide 32 centímetros exactos, pues hay que bajarle 1 o 2 centímetros más para que pues le dure un poquito más. Acuérdense que la ropa de niños pues se deja muy rápido, entonces si la hacemos un poquito más grande, de todas formas la va a usar y en algún punto le va a quedar. Entonces tomen eso en cuenta. Ahora, si estás en condiciones de realizar la primera división de rectángulo en rebanadas horizontales, de aquí en más allá la hallaremos ley de Salamín, nos dice que
un décimo de MITI y MITI. Un décimo de lo que resta de la MITI y MITI. Es lo que aquí dice. O sea, un décimo, mitad y mitad. Aconsejo recordar y memorizar esta fórmula primordial que permitirá establecer las distintas alturas del cuerpo. Entonces, tengo un décimo de largo espalda igual a 3.2 centímetros. De este punto voy a bajar 3.2 centímetros, que es un décimo de este total. 3.2, ahí está, que es un décimo de largo espalda, igual a 32 centímetros, ¿ok? Y luego mitad y mitad. Entonces eso es lo que dice MITI, MITI y MITI, ¿ok? Entonces voy a medir de este punto a este punto, me da que es 28. Espere. Me da 28.5 y me dice aquí que la mitad sería 14.4. Entonces busco el 14, aquí está, y punto 4. Entonces lo voy a marcar en otro color. De aquí, acá y de acá, acá es MITI y MITI. Por eso me gusta mucho este libro, porque es como muy tierno, que es igual a 14.4 centímetros y aquí es igual a 14.4 centímetros. Entonces después de que ustedes bajan un décimo, que es para la parte del cuello, van a dividir el restante a la mitad. Entonces les digo que este libro es muy tierno y pues te explica las cosas como muy bonito, por eso me gusta tanto. Entonces quedamos que esto es nuestro escote. Aquí en el medio quedaría el hombro. Déjenme ver si tengo otro color. Y bueno, ustedes recuerden hacerlo en lápiz, no lo vayan a hacer con tinta. Entonces acá nos queda nuestro hombro. Y de este lado nos queda lo que sería la axila y la cintura. Entonces tenemos ya escote, hombro, axila y cintura marcada. Una vez hecha la división vertical del molde, establecida las alturas de escote, hombro, axila y cintura, se podrá trasladar el trazo, las demás medidas tomadas en el niño. Comenzamos con el trazo. Para el desarrollo horizontal del escote se debe calcular la sexta parte de la medida del contorno total de cuello, es decir, 31 centímetros entre 6, que da un total de 5.2 centímetros. Aparte, igual si quieren meter como sus propias medidas, es un libro te lo explica de una forma como muy linda, cómo puedes con tus propias medidas o tu propio cálculo, por ejemplo, si no está en la tabla, cómo puedes hacerlo. Entonces vamos a sacar, no, ya me equivoqué, perdón, es en el otro lado. Entonces estas líneas nada más son de guía, entonces voy a ponerlo, ignórelo, este no es. Voy a medir de acá 5.2 hacia acá 5.2 y después en el extremo de la unión, el del hombro, elevar 1 centímetro, punto A. Termino el dibujo con un trazo redondeado. De este punto me voy hacia arriba 1 centímetro. Y este sería nuestro punto A. ¿Okay? Después lo que voy a hacer es a mano o con mi 6, reposando hacia la línea, voy a terminar con una curva ligeritamente redonda. Y allí ya tenemos lo que sería nuestro escote. ¿Ok? Estas líneas, se me había olvidado, las pueden trazar con una línea punteada para que se guíen un poquito de dónde van cada cosa. Entonces yo las voy a trazar con línea punteada. Reposando nuestra T, nuestra L en lo que sería este punto o en este caso la escuadra. Ok, entonces una vez que ya tenemos esto trazado, ya tenemos la primera parte
que sería nuestro escote. A partir del punto A, que es de aquí hacia acá, traza la línea de hombro hasta la primera división del rectángulo, que nos da que sería el 10º de largo espalda, y luego sobre dicha línea determina el ancho correspondiente, 11 para la talla 8. Entonces voy a trazar de aquí hacia acá. Igual si quieren lo pueden hacer con una punteada. Y una vez que ya está trazada, voy a medir mis 11 centímetros, que me lo hice la talla. Centímetros, aquí está. Y ya que esté marcado los 11 centímetros, ahora sí con la regla voy a unir y a marcar bien. Ok, ahí ya tengo marcado mi hombro. Este sería el punto B. El punto B será el comienzo de la línea de la sisa y finalizará a la altura de la axila del rectángulo original. Para ser más precisos en su trazo se cuenta con otra medida horizontal, el ancho espalda, tomada en el niño con 2 centímetros de holgura para otorgar comodidad en la postura. Entonces, nos está diciendo esta instrucción: traza la sisa con regla en el primer tramo y termina con una línea curva como si lo hicieras como un compás. Ya estamos llegando al final del trazo. Importante, la mitad del ancho de espalda siempre se debe trazar al dibujo en el punto medio del recorrido de la sisa. Si se acuerdan, pues este es nuestro recorrido de la sisa, entonces hay que dividir esta parte a la mitad. Entonces es 14.4 entre 2, que nos dan 7.2. Más o menos ahí. Y voy a trazar en recto lo que sería del punto como en paralelo a esta línea, lo que sería el punto B. Igual si ustedes quieren pueden recargarse en una de las dos líneas y trazar una línea como imaginaria, y a partir de ahí vamos a medir lo que sería nuestro 7.2, que es la mitad de la miti. Entonces ahí está. Este sería nuestro punto número C, donde vamos a marcar el ancho de la espalda. Entonces nos dice que el ancho de la espalda, según la tabla de medidas, es de 11 centímetros, es de 28 centímetros. Eso lo vamos a tomar a la mitad, que serían 14 centímetros. Entonces de aquí a acá tiene que haber 14 centímetros. Y justito me da los 14 centímetros, que son la mitad de la espalda. Entonces esta parte la voy a trazar en recto, que es el punto C, y después voy a curvear a tocar el punto D. Nos dice aquí, el trazo comienza a salir en forma redonda del punto C al punto, este sería nuestro punto D. ¿Ok? Dice que ya estamos casi finalizando el trazo. Establece la línea final o base del rectángulo, o sea, en la parte de abajo, el cuarto de cintura correspondiente, que indica los centímetros de entalle necesarios desde el pecho hasta la cintura. Nos dice que, cuidado, dicho entalle se debe dividir en partes iguales. Una porción se tomará en la línea del costado y otra en la pinza de entalle, que se ubicará en el centro de la cintura. Ok, déjenme, antes de continuar, voy a trazar esta curvita. Igual a mí me gusta dejarla un poquito más plana de abajo. Entonces ahí está. Lo que pueden ir haciendo es girar su 6 hasta que les dé esa curva, que a mí me gusta más planita. Ok, entonces aquí necesitamos la medida de la cintura y lo que sería un cuarto de cintura. De cintura tenemos 60 centímetros entre 4, que nos da un total de 15, más el afloje. Entonces aquí, por ejemplo, si yo lo mido, sería 15 hasta aquí, y tiene el afloje que nos había dicho que eran 2 centímetros, en total son 4 centímetros de afloje. Entonces voy a dividir estos 15 centímetros entre 2 para marcar el centro de la pinza, que es 7.5.
Son 7.5 y 7.5 y esta la voy a proyectar hacia arriba hasta tocar lo que sería nuestra línea de sisa. Y volvemos a ocupar la regla que aquí le llaman de miti-miti. Vamos a repartir 1 centímetro de un lado y 1 centímetro del otro. Y para completar lo que sería la pinza. Y ahora nos dice que si a este cuerpo, que ahora llega a la cintura, se alarga hacia abajo una mitad más, es decir, 14.4 centímetros, de la ley de Salamín se obtiene la altura de la línea de cadera. Es decir, que si yo decido alargar este un poquito más y le vuelvo a poner 14.4, tengo lo que sería mi línea de cadera. Entonces aquí 14.4 y esto es opcional, es por si no quieren que termine en la cintura, si no quieren que termine en la cadera. Si no, pues hasta aquí lo dejamos y ya terminaron su talle básico. Y ahorita nos pasamos a hacer el delantero. Entonces trazo. Por lo general, o sea, quiere decir que la medida de acuérdense que este es... Bueno, aquí ya nos cambió como la numeración. Este es C, este es B y este sería D. La medida, y bueno, este sería así, el total si ya cierran la pinza. La medida de aquí hasta acá es la misma, porque acuérdense que repetimos el 14.4. Nos dice que este es el punto E. Establecer en la línea final del cuarto de contorno de cadera, es decir, aquí, corresponde al punto E. Dicha medida es por lo general mayor que el contorno de busto utilizada para hacer el rectángulo original, por lo que la línea del costado irá saliendo hacia afuera, hacia acá. Hay que notar que esta medida de altura de cadera tomada desde la cintura es innecesaria, pues se calcula directamente con la división del cuerpo. La pinza del entalle central cierra hacia arriba y a la altura de la axila hacia abajo en la línea de la cadera. Luego nos dice un secretito. El trasero se realiza exactamente igual con los mismos pasos en trazado de prendas de hombre, dama, niño, bebé, perro, gato y loro. Lo que cambia luego es el dibujo del delantero correspondiente. Aquí lo único que nos falta agregar es un cuarto de contorno de cadera y con eso teníamos como completa nuestro trazo para lo que sería extendido hacia la cadera. Si quieres hacer a lo mejor un vestidito, pues quedaría muy lindo. Nada más con la falda entallada hasta la cadera y la falda pues abriría a partir de este punto, ¿no? Luego nos dice que un contorno de cadera equivale a 76 centímetros. Déjenme, me regreso a donde estaba. Entonces 76 entre 4. Que son 19 centímetros. Y voy a marcar mis 19 centímetros hasta donde me dé. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy ligerito. Y voy a unir de aquí a acá. Esta la pueden unir con una línea recta o con una línea ligeramente curva. El secreto de los niños es que son como bubulubus. Yo digo que tienen esa forma de bubulubu. Entonces, pues no tienen como tanta forma como si fuera pues dama o caballero, porque todavía no pasan por esa etapa. Y no necesitan tantas curvas. Y la ropa no es tan entallada porque necesitan correr y jugar. Entonces no pasa nada si lo dejamos en recto. Y ya si quieren, pues por cuestiones estéticas lo podemos redondear un poquito. Pero realmente no hace falta. Y bueno, una vez que ya tenemos este terminado, nos vamos a saltar directo a lo que sería el trazo del delantero base. Nos dice, trazo de delantero base. Este sería pues el talla espalda, talla 8. Lo voy a marcar en rosa. Después el delantero lo marco con otro color. Nos dice, atención, a partir del trazo trasero,
A partir del trazo del trasero de cualquier modelo de prenda se puede dibujar fácilmente las líneas del delantero correspondiente. Lo más importante, transformación de modelo, se realiza sobre el trasero vistiendo el cuerpo con las holguras de prendas necesarias, estableciendo el largo deseado, los retoques del escote y hombre y todas las particularidades del diseño. Luego, a partir de este trasero transformado, se dibuja el delantero, automáticamente calcará las modificaciones anteriores. ¿Eso qué nos quiere decir, chicos? Que vamos a empezar siempre por este trazo de la espalda y después nos vamos a pasar al delantero. Eso nos va a ayudar a que todo nuestro molde concuerde exactamente y no nos pase lo que pasa con el, o que por lo menos a mí me pasa, no sé si ustedes también, lo que pasa con el trazo del C y C es que a veces queda como más largo el talle o más largo en la espalda. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, a veces eso pasa. No todas las veces, pero en algunas tallas sí funciona. Entonces, para que evitar eso, lo que vamos a hacer es tomar el mismo y trazar el delantero. Nos dice que tengamos cuidado. Cuando se quiere interpretar un modelo, solamente será necesario dibujar el trasero, pues el delantero y la manga no se transformará desde las respectivas bases, sino dibujándolas cada vez a partir del trasero transformado. Aquí te doy ese tip de que una vez que tengas este trazo, lo vayas volviendo y volviendo a hacer hasta que tengas como todas tus modificaciones necesarias. Y ya si es necesario después, pues haces lo que sería nuevamente la manga para que te quede exacto y no te vaya a faltar. ¿Ok? Luego dice, queda claro, esta peculiaridad de mi sistema evita errores en las modificaciones de los trazos, haciendo que siempre coincidan las piezas en las costuras. No importa cuántas veces ocupen o hagan este trazo, siempre les va a quedar exacto, por eso te recomienda que hagas la espalda y después transformes la espalda y hagas el delantero. Los pasos para trazar el delantero base que explico a continuación servirán de referencia teórica en cualquier modelo a realizar, pero, por favor, luego hay que olvidarse de este delantero base y guardar bien escondido en un cajón, pues ya no será de utilidad en la transformación de los distintos modelos que se irán estudiando a través de los capítulos de este libro. Pasos para trazar el delantero base, siempre a partir de la línea del centro de la línea del trasero. Paso número 1. Bajar la línea del hombro a B1.5 en forma paralela a la anterior. Tengo esta, la voy a bajar hacia enfrente 1.5 centímetros. Ahí está. Y este lo voy a trazar pues en su mayoría en rosa. Y necesito conseguir más plumas de colores. Entonces, de forma paralela voy a sacar esta línea. Y tiene que medir exactamente lo mismo. Esto sería... Acuérdense que esto lo subimos 1 centímetro, entonces aquí tiene que quedar igual. Me queda un poquito chueco, entonces corroboren que aquí también haya 1 centímetro hacia abajo. Entonces está el hombro. Luego paso número 2, esto es A' y B'. Nos dice paso número 2, la bajada del escote delantero es igual al desarrollo horizontal original más 1.5. Eso quiere decir que partiendo del punto A vamos a bajar 5.2, que fue el original que sacamos, más 1.5, total de 6.7. Nos dice cuidado a partir del punto A. Entonces a partir del punto A hacia adentro es este nuestro nuevo punto A. Hacia abajo vamos a dar 6.7 centímetros y hacia afuera vamos a mantener los 5.2 que ya teníamos. Entonces recuerden 5.2 hacia afuera,
5.2 y desde el punto A, que es este, nuestro A', vamos a bajar 6.7. 6.7. Esta línea la voy a tener que recorrer. Entonces siempre empiecen marcando el otro. Aquí me equivoqué. 6.7 hacia abajo y esta nada más la voy a trasladar hacia acá. Entonces ya tengo esta, ignórenla. Esta no es. Entonces marcamos dónde nos quedaría los 5.2 y bajamos 6.7. Por eso es bueno que lo hagan con lápiz. Ok, terminando el dibujo del escote con un trazo redondo como si lo dibujaras con compás. Eso quiere decir que vamos a hacer uno bastante redondito en esta zona. Yo lo hago a mano porque ya tengo la práctica, pero acuérdense que aquí hay que dejar un pedacito en recto porque si no nos va a quedar pues un pico o una hendidura y ya después trazamos lo que sería nuestro escote redondeadito. Ahora el paso número 3 es cavar la sisa, es decir que vamos a meter en nuestra sisa con respecto al trace del trasero en el punto medio de este recorrido, es decir que en este punto donde antes habíamos puesto la C vamos a meter 3/4 de centímetro, que son, sí, perdón, estaba corroborando mi división. Bueno, para explicarles esta parte, 3/4 de centímetro equivale a 0.75 milímetros y eso quiere decir que dividimos 1 centímetro entre 4 y después agarramos 3 partes. 1 centímetro entre 4 es a 0.25 más 0.25 más 0.25 que te da igual a 0.75. Entonces en esta zona voy a meter 0.75 milímetros, que yo lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea, pero es un pedacitito de nada, o sea, de nuestra regla hay que checar dónde queda el punto 7 y la mitad del otro. Entonces más o menos es de aquí a aquí, ¿ok? Un poquito más de medio centímetro pues. Y esa sería como la parte que estamos metiendo de la sisa. Entonces, y ya de aquí pues ya completo mi sisa. Y nuevamente caigo en redondo, perdón, a tocar la sisa anterior. Ahí está. Y esa es mi nueva sisa. Ok, el paso número 4 es agregar 2 centímetros a lo largo del centro del delantero para compensar la alzada que produce el pecho. De no existir este agregado, la prenda hará un efecto muy común y claramente visible en los vestidos de niña. Eso es lo que pasa cuando no le agregas estos 2 centímetros a la al talle de las niñas o por la pancita de las niñas, que se les sube el vestido y como que cuelga hacia adelante. Entonces, ¿dónde se le agregan estos 2 centímetros? A partir de la mitad. Vamos a dividir esta a la mitad, esta y esta. Entonces, acuérdense que esta mide 14.4 entre 2, que son 7.2. Y aquí voy a bajar esos 7.2 para tener una línea guía de donde tengo que como colgar mi trazo. Eso es por la pancita. Entonces, a partir de aquí, para evitar este efecto, agrega 2 centímetros mencionados en cualquier largo de prenda. O sea que aquí, en esta que acabo de pasar, le voy a agregar 2 centímetros y como que cuelga ya hacia arriba. Ahorita lo trazo bien. 2 centímetros. 2 centímetros. Y por último, 2 centímetros. Eso les digo, nos va a ayudar a que la prenda no se cuelgue tanto. Igual pueden hacer este truquito para cuando están trazando prendas para mujeres que tienen pancita o que tienen un poquito de busto.
que suele o de cadera que se suele levantar, pueden bajar tantito pues sus faldas en la parte trasera para evitar que se cuelgue y se vea raro o se levante demasiado en las pompas. Entonces para eso es esta como pequeña curva que le estamos haciendo. Entonces, ¿por qué lo estoy marcando en varios puntos? Eso quiere decir que si yo decido cortar esta prenda en algún punto, le tengo que bajar esos 2 centímetros. Si yo decido cortarla aquí, bajo esos 2 centímetros para compensar la parte que se sube del pecho. Aunque rara vez cortamos en la sisa, se ve medio raro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un cuarto o este pedacito, lo bajo y eso va a ayudarme a que el vestido no se suba. Ok. Nos dice paso número 5. Y todas estas terminan en forma redondeada. Ay, aquí me falta un pedazo. Upsi. Este tiene que llegar hasta acá. Entonces le digo, eso es para evitar que la pancita nos suba la prenda. La pinza de entalle de igual profundidad que la espalda deberá bajar también en el punto de la abertura máxima a los 2 centímetros indicados en el paso número 4. Es decir, que esta piquito lo vamos a proyectar hacia abajo y nuevamente vamos a abrir hacia arriba, que tiene que tocar nuestra línea. Y de esa forma terminamos el talle delantero. Nos queda igual que el de la espalda, pero con estas ligeras modificaciones. Entonces, aquí tengo talle delantero, talla 8, para niños. Entonces, de esta forma, pues terminamos. Ahora, para terminar ya bien este trazo y que este video pues esté completísimo, vamos a hacer el trazo de la manga base. Perdón que me trabé. La manga base rara vez se usa en diseños de niño, ya que en este tipo de prendas se prefiere un estilo más informal y descontraído. Sin embargo, recomiendo memorizar su trazo, pues en cada modelo se deberá planear como punto de partida para luego adaptarse según las modificaciones del diseño. Dibuja el rectángulo con el papel doblado al medio, trazando el trazo de las 3 mediciones básicas: largo de manga, ancho de manga y altura de la copa. Medida de largo de manga. Toma con el centímetro la medida desde el comienzo del brazo a su punto de unión con el hombro, llegando hasta el punto medio de la mano entre la muñeca y el nudillo. Atención, esta medida se tomará en el niño en posición relajada y con los brazos extendidos. Recordar que el largo total de brazo crecerá 4 centímetros en el pasaje de un talle a otro, por lo que recomiendo prestar atención al agregado de cierta arguda para que la prenda pueda ser utilizada por tiempo considerable. Es decir, pues que les dejes un poquito de espacio, porque les digo, los niños crecen y de repente ya están con las manguitas bien muchas. Medida 2. Ancho de manga o base del rectángulo. Definir directamente la medida del arco de la sisa delantera, midiendo el arco de la sisa del delantero y restando 1 centímetro esta cifra. Es decir, que vamos a medir de aquí a acá y le vamos a restar 1 centímetro. Medida de altura de la copa. Se obtiene calculando las 2 terceras partes del arco de la sisa de la espalda. Altura de la copa igual a 2 tercios del arco de la sisa de la espalda. Entonces, el mancho lo determina el delantero y la copa la determina la espalda. Las 2 medidas tomadas directamente sobre el molde son en línea recta y de punta a punta de la sisa. Entonces, esta la van a trazar a la mitad de su hoja. Yo obviamente pues por espacio no lo puedo hacer. Y la voy a trazar de este lado. Mitad 2, mitad 3, medida 1, es lo que nos dice. El trazo del sector A de la copa de la manga. Y bueno, aquí tenemos un diagramita que se los voy a poner acá para que entiendan pues de dónde a dónde están tomando estas medidas.
Lo que están haciendo es que te ponen una reglita de aquí a acá en recto, que nos dice que mide, por ejemplo, 14 centímetros menos 1 centímetro equivale a 13. Esa es la medida número 2, que es del ancho. Entonces sería 13 centímetros de este lado. Y luego nos dice que es 2/3 de B a E, que nos mide 16 centímetros. Y lo vamos a tomar de esta 2/3. O sea que si lo dividimos entre 3, son 16 centímetros entre 3. Ups. Son 5.3. 5.3 más 5.3. Bueno, esa es la forma en que yo lo calculo, pero igual pueden dividir su cinta métrica y es más fácil. Entonces son 10.6. Entonces hacia abajo marco 10.6. Y bueno, acuérdense que es mitad de su papel. Entonces ahí lo tengo. Y el largo total de la manga, que en este caso en la talla 8 nos dice que la manga mide 44 centímetros. Entonces de este punto a este punto, y esta nos las marca como, esta totalidad nos las marca como A y esta como B. Entonces 44 centímetros, que es hasta acá. Entonces vamos a marcar 1 centímetro hacia adentro, desde este punto hacia acá, 1 centímetro. Y a partir, este es 1 centímetro, de este punto vamos a trazar una línea recta hasta llegar a lo que sería nuestra otra esquina. Para empezar lo que es nuestra copa de la manga. Nos dice que el trazo del sector A o copa de la manga desplace un copete de 1 centímetro, que es ese que acabamos ahí, del punto A. Y este sería nuestro nuevo punto A. Y a partir de ahí trace una diagonal que deberá dividirse en 4 porciones exactamente iguales. O sea, de aquí a acá vamos a medirla nuevamente. Nos da que tiene un total de 16 entre 4, que es a 4 centímetros. Entonces 4, 8 y 12. Y aquí tenemos B, C, D y por último E. Nos dice que de estos puntos, los puntos A y C, de A a C y E, son estables. Por ahí pasará el trazo. En cambio, los puntos B y D se deberán desplazar 1 centímetro hacia un lado y otro, como formando una S invertida. Recomiendo trazar la línea del recorrido con regla y luego redondear mínimamente al cortar con las tijeras. La copa del dibujo es así, logrando no sé ni qué estoy leyendo. El dibujo de la copa así logrado corresponde al delantero de la prenda, que es más curvado que en el trasero. Ok, entonces de aquí hacia arriba vamos a trazar 1 centímetro y de aquí hacia abajo vamos a trazar 1 centímetro. Entonces de B y D, 1 centímetro hacia afuera y 1 centímetro hacia abajo. Entonces luego nos dice que tracemos del punto A en recta, del punto B al C en recta y del punto C al D en recta y en recta a tocar el punto E.
Eso ya después ustedes lo pueden como afinar y quitarle esos picos que no deberían estar y ya queda bien su manga. Ahí está. Y es una forma pues más fácil de trazar la copa. Nos dije que para dibujar la parte correspondiente a la espalda, acuérdense que este corresponde al delantero, se debe desplazar del punto medio al de la diagonal, punto C, 3/4 de centímetro, que ya habíamos dicho que eran 7, lo voy a anotar aquí, 3/4 de centímetro es igual a 0.75. Le vamos a desplazar hacia arriba. O hacia afuera, perdiendo lugar esta amplitud en la forma gradual hacia ambos extremos del dibujo de la copa. Hay que tener en cuenta que que para el trazo de la manga no se ha utilizado las medidas del contorno de brazo tomado en el niño, pues se han obtenido las medidas directamente de los trazos. Sin embargo, será conveniente constar que la medida de manga base obtenida tenga por lo menos 6 centímetros de afloje con respecto al contorno del brazo ajustado. De no ser así, porque la manga haya quedado muy angosta o demasiado ancha, se puede corregir fácilmente trazando y así se puede corregir fácilmente el trazo y así adaptando la manga a las medidas deseadas. Por ello, será necesario alargar o recortar el recorrido de la sisa con un pequeño recorte en las axilas y así variar a gusto la medida de la manga deseable. Resultante, perdón. Trazo del sector B o dibujo final de la manga. Toma la medida del puño más 3 centímetros. O sea, todavía nos falta terminar aquí abajo, pero antes déjenme le trazo lo que hay que recortar de más en lo que sería la manga delantera. Entonces, del punto B que diga, voy a trazar, no es cierto, del punto C. Voy a trazar hacia afuera lo que sería mi 7.5. Aquí lo voy a exagerar un poquito para que ustedes lo vean. Y de ahí voy a ir curveando y curveando hasta tocar en línea D. Eso quiere decir que si ustedes recortan no se tienen que guiar por esta línea, sino que le tienen que dejar un espacio para después como cortar el sobrante y hacer esa transición suave, ¿ok? Ahora sí, nos vamos a la última parte que nos dice: hay que tener en cuenta que el trazo de la manga no se ha utilizado las medidas del contorno, que eso ya lo leímos, y que esta manga pues va a quedar un poquito flojita, entonces tiene que quedar 6 centímetros de amplitud. Y por último vamos a trazar el sector B o dibujo final de la manga. Toma las medidas del puño más 3 o 4 centímetros de holgura y luego traslada la línea del costado final. Si se divide el largo de total de la manga en dos partes exactamente iguales, es posible determinar el punto que pasa justo por encima del codo. Este será un punto de referencia sumamente interesante cuando se deba determinar los diseños de largo de manga, 3/4, corta o súper corta. ¿Ok? Entonces me voy a dirigir otra vez a lo que sería mi tabla de medidas para buscar lo que es el contorno del puño de la muñeca, que en este caso son 15 centímetros. A eso lo voy a eso lo voy a dividir entre 2. Déjenme encuentro mi diagramita. Aquí está. Lo voy a dividir entre 2. Que me da 7.5 y le voy a sumar 3 o 4 centímetros. Y en este caso a mí no me gusta que queden muy holgadas, entonces le voy a sumar 3 centímetros. Y eso nos da un total de 10.5 centímetros. Y aún así se me hace que es demasiado. Entonces 15 entre 2. Creo que le voy a sumar únicamente 2 centímetros, porque a mí no me gusta que las mangas le queden como tan flojas. Entonces la manga normal queda 7.5. Es el ancho normal. Le voy a agregar los 2 centímetros.
o le pueden agregar 3 centímetros, como ustedes quieran. Estos son 2 y estos son 3. 2 y 3 centímetros. Entonces de ahí voy a... Esto es con el fin de que pueda pasar el puñito y lo puedan mover fácilmente. Y voy a cerrar. Con verde les voy a marcar donde quedaría la medida exacta. Entonces ahí está la diferencia entre una y otra. Ok. Ahora, nos dice también que de largo total, que sería de aquí a acá, lo dividimos entre 2, que eran 44 centímetros. Entre 2 son 22 centímetros. Y justo en esa línea nos quedaría nuestro codo. Entonces escuadramos. Y esta es la línea de codo. Y listo. Esto nos va a ayudar a después decidir si queremos una manga corta, 3/4, súper corta y para hacer los modelos que nos hagan falta. Luego nos dice, aquí termina esta parte un poco árida, pero muy necesaria como apertura teórica de los próximos capítulos. Antes de continuar, recomiendo afilar las tijeras, sacar punta a los lápices, desempolvar el centímetro y recuperar la goma de borrar y las escuadras que seguramente le sacaron los niños para usar en el colegio. Porque en las siguientes páginas encontraremos en el maravilloso y creativo mundo de las transformaciones de los modelos. Y les digo, este libro es maravilloso, me encanta, es como leer un cuento, pero de patronaje. Y listo, chicos. Entonces de esta forma nos quedan nuestros talles base, tanto nuestro delantero como nuestra espalda y nuestra base de manga delantera y espalda. Acuérdense que esta parte extra hay que cortarla como del otro lado. Y aquí es donde es importante que ustedes marquen un piquete para el delantero y 2 para la espalda, para saber qué lado va en qué lado y no se nos olvide. Entonces esto yo lo hice así por cuestiones de espacio, entonces no olviden cortarlo bien, ¿ok? De esta forma tenemos nuestros moldes básicos y después podemos hacer todas las transformaciones que queramos y nos van a quedar unos moldes perfectos, preciosos y súper alineados y bonitos. Entonces espero que les haya sido de utilidad este video. Ya saben, suscríbanse y todo ese rollo. Dejen un like, me hace feliz. Entonces espero que les sea muy útil y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Bye.